Y hasta aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y tenemos en la línea telefónica esta noche, y se lo agradecemos mucho, al gobernador del Banco de México, Agustín Cárcens. ¿Qué tal, gobernador? Buenas noches. Pascal, muy buenas noches, David, un gusto en saludarlo. Buenas noches, Agustín. Bueno, yo quisiera preguntarle de entrada, porque existe, creo, preocupación al respecto frente a la depreciación de la moneda, gobernador, de 15%, el 17% el año pasado y 9% este año. El impacto en la inflación, ¿hay algún indicio de que se esté produciendo o pudiera producirse en los meses por venir? Bueno, realmente hasta el momento pues el impacto ha sido muy reducido. Hemos visto algunos aumentos muy moderados en sobre todo mercancías durables. Si ustedes se acuerdan, el índice de precios lo dividimos en dos, se divide en dos desde un punto de vista analítico, y lo que llamamos inflación subyacente y no subyacente. La subyacente es aquella donde están como el 75% de los productos, bienes y productos de toda la economía, y el resto son los precios determinados, por la autoridad, y productos agropecuarios que son muy volátiles. Entonces, en la subyacente lo dividimos entre bienes durables y no durables. Los durables son los que más están expuestos al tipo de cambio, y esos ya han observado un pequeño incremento, digamos de 2 al 3% en la última medición. Pero en todo lo que son bienes no comerciables, servicios, etcétera, pues no se ha replicado, no hemos visto evidencia. Por eso la última cifra de inflación fue de 2.61, sí fue mayor a la 2.13 el cierre del año, pero una buena parte de este incremento se explica porque ciertos factores que nos ayudaron el año pasado, como las menores cargas legislativas en telecomunicaciones, no se repitieron, y por el otro lado hubo aumentos muy altos en precios de algunos productos agropecuarios como el jitomate. Entonces esos fenómenos no reflejan el tipo de cambio. Entonces yo diría que hasta el momento pues el pass-through, como técnicamente le llamamos, pues ha sido muy moderado. Agustín, hoy el presidente de la Asociación de Bancos de México dijo, después de la reunión que tuvo contigo y con el secretario de Hacienda, que estaban muy contentos porque había coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Banco de México. ¿Podrías detallar en qué consiste esta coordinación? Bueno, hay coordinación, digamos, a nivel informal, conversaciones continuas entre el secretario de Hacienda y tu servidor. Por otro lado, hay instancias formales, por ejemplo, en la Junta de Gobierno del Banco de México, en las juntas de decisión de política monetaria, el secretario y subsecretario tienen participación, tienen voz, pero no tienen voto, y eso funge sobre todo como una instancia de coordinación. Y precisamente la semana pasada, antes de que tomaran nuestra decisión, tuvimos una discusión muy amplia con el señor secretario y el subsecretario. Y después hay otras instancias formales pero muy importantes, como la Comisión de Cambios, que de hecho el secretario de Hacienda la preside. También tenemos el Consejo de Estabilidad Financiera. Entonces la realidad es de que sí hay mucha instancia, y la verdad es que sí hemos de alguna manera acordado pues actuar cada uno en el ámbito de nuestras responsabilidades, pero buscando la mejor secuencia posible de acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues como ahorita el shock principal que estamos recibiendo es por el lado del petróleo, pues es muy importante que Pemex haga su ajuste, como ya lo ratificó el secretario de Hacienda. Es un tema que se discutirá en el Consejo. Habrá un ajuste fiscal, pero también por otro lado pues el Banco de México va a estar muy al pendiente para tomar las medidas de política monetaria cuando se juzgue conveniente. Y por otro lado pues también hemos seguido con las subastas de dólares en el mercado, porque pensamos que han sido importantes, sobre todo para
suavizar el movimiento del tipo de cambio. Esas subastas no están diseñadas para defender un tipo de cambio específico, pero sí para suavizar el mercado. Y digamos, el tipo de cambio se ha depreciado en parte, yo pienso que es una sobrereacción, pero también pues responde a la continua caída en el precio del petróleo. Hoy, si bien refleja el hecho de que por 2 días no hubo cotizaciones, pues hoy el precio de la mezcla mexicana reportó una caída de 11% con respecto a la última cotización que se tenía. Entonces, pues sí son disminuciones muy importantes, pero lo más significativo es que las autoridades mexicanas pues ya están actuando en el ámbito, digamos, en el margen en que más inciden esos choques, como es el caso de Pemex, como es el caso de las finanzas públicas. Gobernador, justamente respecto del ajuste en Pemex que usted el jueves pasado dijo que era necesario, ¿ve usted como una buena señal el cambio de titular y la llegada de José Antonio González Anaya a la empresa? Y también quisiera preguntarle, ¿hay forma de saber o haría usted una estimación de cuánto tendría que ser este ajuste en Pemex? Pues eso rebasa, esto último rebasa el ámbito de mi competencia. Ciertamente deberá ser lo suficiente para cubrir el impacto de el movimiento cambiario. Obviamente habría que hacer un pronóstico hacia adelante, que bueno, pues ya lo tendrá que hacer la empresa misma. El punto fundamental es que ellos presupuestaron a un precio de $50 por barril, no tienen cobertura, ciertamente tienen una cobertura parcial en la medida en que importan y exportan mercancías, digamos, exportan crudo, importan derivados, pero todas las ventas internas de crudo pues no están cubiertas. Entonces, bueno, pues de ahí resultará un faltante. Y bueno, pues es un faltante que ya es una decisión propia del Consejo contar cómo la cubrirán. Tendrán que respetar su límite de endeudamiento, entonces el ajuste no puede ser por deuda, ¿no? Con respecto pues al cambio de director, pues la verdad lo único que yo diría es de que José Antonio González es una persona sumamente calificada, responsable, conocedora, fue mi colaborador por muchos años, pero sobre todo yo creo que tiene la característica de que entiende muy bien la naturaleza macroeconómica, digamos, que tiene Pemex, ¿no? A diferencia de muchas compañías, Pemex pues sí tiene un impacto macro en México, y bueno, pues yo pienso que José Antonio entiende muy bien eso. Entonces, al igual que en el IMSS, yo creo que hará muy buen trabajo. La realidad es que es un momento difícil para estar en ese puesto, y bueno, en ese sentido también creo que Emilio Lozoya hizo su trabajo, pero bueno, pues simultáneamente lidiar con el cambio de las modificaciones que se derivan de la propia reforma, junto con un colapso en el precio del petróleo, pues sí es una tarea titánica, ¿no? Agustín, a reserva de leer la minuta de la más reciente Junta de Gobierno de su sesión de política monetaria, daría la impresión de que cambió la orientación del Banco de México, que estaban muy siguiendo al sistema de la Reserva Federal y ahora están más ocupados en la cuestión del tipo de cambio. ¿Sí hay un cambio de orientación en la Junta de Gobierno del Banco de México? Bueno, la orientación es la misma, el objetivo es preservar el poder adquisitivo de la moneda. Yo creo que lo que cambió es de que de la última, digamos, de la reunión de diciembre a la reunión de enero, pues hubo una caída en el precio del petróleo muy grande que se reflejó en el tipo de cambio. Entonces, antes estábamos mucho más concentrados en el impacto que podría tener el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, lo cual nosotros pensamos que con instrumentos de política monetaria se podía manejar, porque simplemente pues ellos suben la tasa, nosotros subimos la nuestra, y el diferencial de tasa se protege y no debería tener mucho impacto. Sin embargo, pues sí hay una dimensión adicional
nueva, digamos, cuando menos nueva desde un punto de vista de la temporalidad de lo reciente, ¿no? Que es precisamente pues el colapso en el precio del petróleo. Y yo añadiría también pues un sentimiento de mucho menor crecimiento económico a nivel mundial. Entonces esos son pues dos shocks adicionales que bueno, son noticias, son nuevas. Entonces pues es obligación de la Junta de incorporarlo, de tomarlos en cuenta y incorporarlos en su toma de decisiones. Entonces por eso cambiamos un poco el lenguaje, porque estos dos fenómenos se reflejan fundamentalmente en el tipo de cambio. ¿Tú ves probable que aumente la tasa de interés de referencia en México independientemente de lo que pase en la Reserva Federal? Bueno, pues esa es una decisión de la Junta, digamos, no hay nada que prohíba que eso suceda, tenemos todos los grados de libertad, pero pues ahora sí que ya dependerá de cómo se presente el panorama hacia adelante. Finalmente, gobernador, háblenos un poco de lo que se ha estado viendo en materia de consumo. Hay datos al alza en consumo, datos, por ejemplo, los de la ANTAD. ¿Puede convertirse el consumo en el mediano o largo plazo en un motor importante del crecimiento económico en el país? Bueno, yo pienso que ya está siendo un motor muy importante. Yo creo que las razones principales de esto es porque ha aumentado el empleo formal, porque ha habido un aumento mayor en el número de asegurados en el IMSS que en el empleo que resulta de la encuesta del INEGI. Perdón, es que estoy en mi casa y mis perros están nerviosos. Está perfecto. Pero no están nerviosos por el tipo de cambio, más de que ya quieren cenar. El punto fundamental es que por otro lado han aumentado las remesas, ¿no? Han aumentado las remesas, también el empleo, y la baja inflación pues también ha ayudado bastante a que el ingreso real aumente. Entonces eso se ha reflejado pues en una mayor capacidad de compra, una mayor capacidad de gasto, y eso nos está dando un impulso. Las exportaciones no han crecido tanto, parte por la desaceleración de Estados Unidos, pero otra parte también porque se han caído las exportaciones petroleras. Entonces yo creo que el consumo va a seguir siendo un factor muy importante en el crecimiento económico del país. Pues gobernador, muchas gracias por estos minutos para el programa. Pues gracias a ustedes y disculpen, haya que mis perros ladrando. No te preocupes, Agustín, buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Agustín Cárcens. Bueno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.